Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo espacio de libros recomendados. Hoy tenemos a un amigo, una persona muy amable, muy culta, una persona que yo le tengo mucho cariño. Él es Paco Otero, vive en Alhaurín el Grande, él es amante de la poesía, él es actor y recita de una forma maravillosa, lee y recita maravillosamente bien. A ver si, no sé si podremos tener oportunidad de que nos recite o que nos cuente algo al final, porque además tiene una memoria prodigiosa y lo hace muy bonito. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? ¿Bien también? Yo muy bien de tenerte aquí, muy bien también. Muchas gracias. Vamos a ver, reside en Alhaurín el Grande, tenemos el placer de tenerte con nosotros, pero no eres de Alhaurín. No, mi origen es la subbética cordobesa, de un pueblo de la subbética, Carcabuey, y bueno, de ahí ya a partir de los 8, 10 años ya pues en el mundo, y he terminado en Alhaurín el Grande. Vamos, no he terminado, espero terminar. No, ha continuado tu andadura en Alhaurín. Exactamente. Pero mucho tiempo en Madrid, ¿verdad, Paco? Porque tiene un acento muy... Sí, en Madrid, en París, en Barcelona, en Tánger, en Toledo, en fin, pero viviendo, no de turismo. Viviendo. Actor de amor y de profesión. Actor, pues sí, porque pues tenemos todos unas tendencias, unos gustos, y entonces yo consideré que el teatro pues era muy interesante, alternándolo siempre con otros trabajos. Pero profesional, pero con otros trabajos. Sí, siempre ha ido alternando, porque el tema de actor nunca ha sido como para vivir plenamente. Estamos hablando hace 30, 40 o 50 años. Sí, entonces era complicado. Sí, exactamente, unos sí, otros no, en fin, claro, hay diferentes formas. Pero el amor al teatro siempre. Siempre, siempre. El amor al teatro. ¿Cómo llega en tu niñez, Paco, esos primeros libros a tus manos? ¿Cómo te habitúas tú a la lectura? Pues mira, hay 4, digamos, formas. Voy a intentar ser brevísimo. La primera es pues la situación de una casa en la subbética donde no estaba ni la radio ni muchísimo menos la televisión todavía, ni en España. Entonces pues era la lectura, y muchos niños y de diferentes situaciones pues por las tardes ya en el brasero, con el brasero de picón y una bombilla de 40 en el techo, pues se pasaban las tardes de invierno leyendo, y ahí caía todo tipo de tebeo, desde el Capitán Trueno, el Jabato, Roberto Alcázar, el Guerrero del Antifaz, cuentos de hadas, y eso era, incluso cuando todavía ni leía, con 5 años ya los miraba, y como empecé a leer muy rápido, pues sí, a los mismos 6 años ya estaba leyendo todo. ¿Y a partir de ahí siempre tu vínculo ha estado con la lectura, con los libros? Pues ¿siempre? Sí, porque hay una parte de mi familia, como en todas, ¿no? Una parte bastante interesada en la literatura, en la lectura, pero hablo desde el siglo XIX. Mi abuela, sus hermanas, curiosamente una hermana murió de mi abuela con 102 años, en el 90, pues con Pepita Jiménez en el sillón leyendo. Claro. Mi madre, una anécdota muy bonita y muy interesante, pues con 20 años, en 1925, mi madre tenía un grupo donde ella leía, tomaban café con las señoras de la calle y amigas, leían el café y leían siempre una novela. Esto me lo dijeron hace muy poco, y incluso recuerdan una de las libros que leyeron, en Genoveva de Brabante, y leía ella o mis tíos, una hermana suya o un hermano, mi tía María o mi tío Antonio leían. Y eso fue en mi familia una dinámica, claro, exactamente. Era un hábito. Y después, ya cuando entro en el taller y en Madrid con 14 años, pues ya curiosamente el azar me llevó a un taller a aprender un oficio muy bonito, el de joyería, pero paralelo en ese taller pues había una gran inquietud por todo. Las cuestiones pues eran muy republicanos, el encargado, el jefe, los oficiales, y entonces empezamos a leer, y mi primer libro fue
de literatura ya esto, fue Los últimos días de Pompeya, después ya vino pues Elena Quiroga, La sangre, en fin, que se leía en casa, y se leía mucho en casa, mi madre y mi hermano leían mucho, y Sinué el egipcio, etcétera. ¿Y cómo empieza esa inquietud a leer textos de teatro? ¿Cómo empieza esa inquietud? El teatro es porque paralelo a la lectura y posiblemente motivado por ello, pues mis domingos con 14 y 15 años eran muy especiales, ¿no? Tenía mis amigos y tenía como todo el mundo, pero después de una manera individual, lo más normal del mundo era encontrarme los domingos por la mañana en el Prado o en el Museo de San Fernando, y por las tardes en el teatro clásico, en el Español, en el María Guerrero. Entonces con 14 y 15 años empecé a ir al teatro y fueron mis grandes maestros al principio, Narros, Marsillat, Tamayo, José Luis Alonso, etcétera. Claro. Paco, con los años y con lo mucho que tú llevas leído, que yo sé que tú devoras todo lo que cae en tus manos, con los años va cambiando desde tu juventud a ahora ese gusto a la lectura y a tus aficiones o a tus autores. ¿Se cambia esos gustos o se sigue manteniendo? No, lees en razón de, por ejemplo, pues yo ahora leo más clásicos que contemporáneos, ¿no? Eso no quita que yo llamo contemporáneos, pues por ejemplo he leído últimamente a Martín Gaite, ahora mismo estoy leyendo de Stefan Zweig, porque no sé pronunciar el apellido en alemán, entonces leo muy variado, pero indudablemente la necesidad de leer porque el conocimiento no se agota nunca, al contrario, cuanto más conoces y aunque sea una reflexión y un pensamiento hecho, cuanto más lees, más te das cuenta que no tienes ni zorra idea de la vida. Que es cierto. Paco, se despierta en ti, lo hemos hablado, ese amor por la poesía, por empezar a leer poesía. ¿Por qué la poesía? ¿Qué despierta en ti la poesía? ¿Qué autores son los que caen en tus manos? La poesía es una variante de la literatura en general, y por mi profesión, esta profesión que digo que siempre ha sido profesional pero paralela a otras actividades para poder comer, insisto mucho en ello, pues la poesía, pues indudablemente, al ser un vehículo para subir al escenario, pues ya hace 20 años que si siempre me interesó, pues me ha interesado a partir de hace 20 años muchísimo más. Y de ahí viene mi interés por la poesía, pero por la novela, por el ensayo, por cualquier... Para mí eres un rasoda, porque es que recita maravillosamente bien. ¿De dónde viene ese sentir y ese modo de recitar, Paco? Pues del estudio en origen. En origen, yo me parece que alguna vez te lo dije, en origen yo tengo dos profesiones, soy joyero, y después estudié arte dramático. Y entonces, indudablemente, si estudias arte dramático, pues tienes una facilidad a la hora de decir y sentir un poema. Dime 3 poetas que no debemos dejar de leer, para ti. Pues en el siglo XX me atrevo a decir que más de 3, ¿no? Particularmente, parto por un orden cronológico, Machado, Juan Ramón, Lorca, Cernuda, después en el 36 pues Hernández, Miguel Hernández, Blas de Otero, después la generación del 50 pues me interesa mucho Caballero Bonal, Valente, que considero que es uno de los más grandes del 50, etcétera, Ángel González. Y después, ya pues generaciones más hay los jóvenes, como yo les llamo, jóvenes que tienen mucho ya mi edad, Villena, Llamazares es un gran poeta, en fin, los nuevos, García Montero, en fin, Colinas, Gamoneda, claro, diría mucho. Es muy difícil decir 3. Sí. Que es muy difícil. ¿Verdad? Yo sé que es un compromiso, si quieres lo haces, si no, no lo haga. Paco, ¿tú nos podrías recitar algo, aunque sea muy cortito, de lo que tú sueles recitar, de lo que tú sabes?
Porque es muy cortito. Sí, curiosamente, claro, memorizar toda la poesía que llevas, incluso en los montajes y tal, pues yo siempre me tengo que poner al día porque pierdes versos, pierdes tal. Me podría atrever con César Vallejo. Por favor. Un poema maravilloso que es Piedra blanca sobre piedra negra. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, un jueves como soy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a sentirme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Qué hermoso, Paco. Es un placer escucharte, es un placer. Gracias. Paco, ¿cómo se crea el hábito de la lectura en la madurez para personas que no han tenido la oportunidad de leer y de tener cerca el hábito de la lectura? Pues si tuvieran o se tuviera conciencia de que se podían evitar muchos problemas de olvido, de memoria, no me atrevo a decir del Alzheimer, pero si se tuviera conciencia que se podrían evitar muchos de estos problemas, se vería que la lectura es un camino magnífico para mantener lo más posible la memoria en activo. Entonces, es casi, me atrevo a decir, una recomendación médica de que habría que fomentar más y decirle a esas personas, por supuesto, ustedes son libres, pero hoy, en la situación en la que estamos, en los que en Andalucía una de mis grandes sorpresas maravillosas ha sido cuando he vuelto a ver la cantidad de bibliotecas con un nivel impresionante en cualquier sitio, pues esto es. Y después quitar el complejo de que la cultura es como un adorno, y no, la cultura es algo, tener conciencia histórica, tener conciencia crítica y cívica. Y claro, dejarnos ya de que la cultura es como un adorno y también llamar cultura a cualquier cosa. No, las costumbres no es cultura. Por ejemplo, pues, hay aquí unas costumbres y unas tradiciones. El otro día leía, es que esto es una tradición, estas procesiones son unas tradiciones desde el siglo XVI. Hombre, desde el siglo XVI son unas tradiciones y una costumbre, nos ha fastidiado. Al que opinaba diferente lo quemaban en la hoguera, así se mantiene cualquiera, ¿no? Entonces, eso no es cultura, son unas tradiciones que hoy la gente va por otro lado, sin indudablemente, esto significar que tienes nada contra, primero, quién soy yo, para juzgar las creencias de una persona, respetabilísimas y además encantado de que se tengan las creencias, pero hay tradiciones que ni son creencias ni es cultura. Cuéntanos algo sobre ese libro que es amigo tuyo y que nos lo ha traído para que lo conozcamos. ¿Qué es ese libro? Pues mira, ahora que recuerdo... Cógelo para que lo puedan ver porque hay varios. Permíteme. Sí. José Esteban es un gran hombre de la cultura en mayúscula. Editor, escritor, y tiene unos libros magníficos, sobre todo estos últimos, que los conozco más todavía, como es el Diccionario de la Bohemia, recientemente publicado por Renacimiento, y ahora aquí, como un gran activista dentro del mundo de la cultura, pues recoge sus memorias donde nos muestra, primero muy ameno de leer, sí. Pero muy ameno, y después muy rico, porque verdaderamente nos muestra 50 años
de la literatura en España, y da la posibilidad, por eso lo recomiendo, da la posibilidad de que nos lleva a infinidad, bueno, no infinidad, a montones de autores, unos conocidos, otros no, desde Pío Baroja, Bergamín, Juan Ángel Juristo, Almudena Grandes, Carlos Barral, en fin, sería infinito y no es cuestión de nombrar a todos. Pues es un libro que te permite, al mismo tiempo de documentarte sobre esta época de la literatura en el franquismo, en la transición y en la democracia, aparte de ilustrarnos, pues nos da la oportunidad de llegar a, si no quieres leerlo entero, pues por ejemplo decir, pues mira, Baroja no lo he leído nunca, o voy a entrar en Bergamín, o voy a entrar en Brice Echenique, o voy a entrar, bueno, en todos los autores que él aquí relaciona. Entonces creo que es interesante por ¿Nos eso. lo recomienda para este verano? Exactamente, porque es que tiene lectura aquí para años. Muy bien, Paco. Pues el libro recomendado por Paco Otero. Muchas gracias, Paco, por tu invitación, por siempre estar dispuesto para echar un ratito con nosotros y para acompañarnos en cualquier cosa que te digo que nos acompañe. Es un placer escucharte y tenerte. Gracias por haber contado conmigo. Mil gracias. Buen verano, Paco. Igualmente, gracias.